www.yogaencomún.com. Maestra Chantal es de las maestras de México que tienen más experiencia con el nivel más alto de certificación. Actualmente es nivel 3. Ella ha estudiado directamente con la familia Iyengar, tanto en India como en Estados Unidos. Y pues desde hace varios años Chantal lleva formaciones en Latinoamérica, como en países como Colombia, en México, y pues es una gran maestra. Y desde hace varios años ha sido una de las pioneras en introducir el yoga Iyengar en México. Pues muy bienvenida, Chantal. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues buenos días a todos, muchas y todas. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, como Isabel les platicó un poquito, tengo, bueno, bastantes años de practicar yoga Iyengar y pues les platico que cuando yo empecé no había entrenamientos formales ni entrenamientos de yoga Iyengar en México. Entonces, de hecho, el primer estilo de yoga que practiqué, bueno, el primero, no sé si tengo un nombre específico, pero el maestro principal era un maestro francés que se llamaba Arnaud Desjardins. Tal vez alguien de ustedes por ahí que tenga muchos años en esto supo de él. Pero bueno, era un tiempo que en realidad había muy poca yoga en México. Y de hecho recuerdo en esas épocas nos hacían favor de prestarnos un departamento en la Ciudad de México. Llegábamos a mover los muebles para poder practicar y para irnos volvíamos a poner los muebles. Así era cuando empezamos. Y después mi primera formación fue en el método Shivananda. Y bueno, y de ahí me fui interesando en el método Iyengar, al grado que, bueno, yo quería hacer la formación de yoga Iyengar y viajé a Australia para hacer esta formación. Estuve en Australia 2 años y ahí me formé con el maestro Peter Scott. Conocí otros maestros, pero él fue mi maestro principal. Y en realidad, bueno, no fue en Australia, fue antes, en un viaje con otro maestro que se llama Clay Soren. Fui a un intensivo de 9 días en Ámsterdam y desde ahí quedé completamente enamorada del método Iyengar y dije, esto es. Y bueno, y desde entonces he estado practicando. Eso fue en la década de los 90. Entonces, finalmente, pues me gusta mucho estudiar y he estudiado, continuado estudiando, practicando y, y bueno, y cada vez también me intereso por, una, por ver el yoga cada vez de una manera más amplia. Creo que no, bueno, definitivamente no tiene límites. Y también todo el tema de la salud es algo que me interesa mucho, que, bueno, siempre me ha interesado. Entonces, pues ahora con el yoga y el ayurveda, eh, junto con también, pues me parece algo muy interesante porque el ayurveda se define también como la ciencia de la vida, entonces también abarca todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, bueno, voy a empezar a platicarles un poquito acerca de la ayurveda y de ahí si tienen preguntas específicas o algún tema específico que quieran ver, con mucho gusto, si se los puedo contestar, lo haré con gusto, si no, lo puedo investigar, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero empezar por platicar un poquito acerca del origen de la Ayurveda y del yoga. No hay un texto como tal que los una, pero ambos tienen su origen en los Vedas, ¿sí? Los Vedas son de los libros más antiguos que tenemos conocimiento y los Vedas, su traducción sería como el océano de conocimiento, si son los libros del conocimiento. Entonces, estos Vedas son
4 Vedas, ¿sí? El Rig Veda, que es el más antiguo, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda, ¿sí? Y dentro del Rig Veda y el Atharva Veda es donde hay un poquito más conocimiento, se habla de la Ayurveda. Atharva Veda es un libro donde se dedicaba como a pócimas y a las hierbas, ¿sí? A remedios mágicos, ¿sí? Un poquito así se describe. Y bueno, lo que sí es, y que tanto los Vedas y el Ayurveda vienen de la misma fuente, ¿sí? No, como les dije, no hay un texto como tal que los una. Y bueno, el Ayurveda se define como la ciencia de la vida. Y el Ayurveda habla, bueno, también se ocupa de la longevidad y de la salud. Y el yoga se trata del propósito de la vida, ¿sí? Porque sin salud, bueno, no podemos hacer mucho. Y entonces el yoga ve un poquito más allá de nada más, bueno, de estar saludables, que de por sí ya, especialmente en estas épocas, solo estar saludables ya requiere de una gran tarea, un gran esfuerzo. Y, pero lo que ambas también tratan es que ambas hablan de librarnos del sufrimiento. Y también ambas tienen su fundamento en la filosofía Samkhya. La filosofía Samkhya es uno de los darshanas. Darshana significa visión, punto de vista. Y de acuerdo a nuestro punto de vista, a nuestra visión, es lo que vamos a creer, cómo nos vamos a comportar en la vida, ¿sí? De acuerdo a nuestra filosofía, nuestro punto de vista o nuestra visión, ¿sí? Entonces, ambas tienen, como dije, se fundamentan en la filosofía Samkhya. La filosofía, perdón, antes les quiero leer una definición de Ayurveda que me gustó mucho. Perdón, la tengo aquí déjame ponerla en la pantalla, del doctor Robert Svoboda. Sí, y él dice que el Ayurveda es una forma de vida, una forma de cooperar con la naturaleza y vivir en armonía con ella. En Ayurveda, salud significa armonía y realmente no hay límite para el grado de armonía que uno puede alcanzar si se dedica a ello. Entonces estamos hablando que es, bueno, una forma de vida. También habla de cooperar con la naturaleza y también la Ayurveda tiene muy claro que lo que le hacemos a la naturaleza no lo estamos haciendo a nosotros, ¿sí? No hay salud si no podemos estar en armonía con la naturaleza. Y también lo que nos habla es que no hay límite para el grado de armonía que uno puede alcanzar, pero dice, sí se dedica a ello. Entonces, esta armonía sin límite no va a venir si no hay acciones de nuestra parte. Y también describe, bueno, platica un poquito y no sucede solamente con el Ayurveda, pero muchas veces también a las terapias alternativas o remedios, bueno, que llaman alternativos, que son, yo llamaría naturales, a veces son criticados porque son más lentos, que yo creo que no es cierto que a veces que son más lentos, pero también habla que esta lentitud, este ritmo también es importante para curarnos, especialmente hoy que vivimos con lo que él llama la enfermedad de la prisa. Y que esta enfermedad de la prisa, pues hoy día nos está causando tantos males.
Y bueno, y la práctica del yoga, como bueno, les mencioné un poquito, que trata de darle un propósito a la vida, pero también la herramienta que utiliza la práctica del yoga es que nos ayuda a los individuos a hacernos en un grado independientes de los estímulos externos, ¿sí? Nos ayuda a disciplinar la mente para poder actuar más de acuerdo a lo que nosotros creemos, de la manera que nosotros queremos, en lugar de actuar de acuerdo a las circunstancias externas. Digo, y también es importante establecer un límite si de las circunstancias externas hay las que no podemos modificar, pero hay las que dependen de nosotros, cómo reaccionamos, eso sí podemos modificar. Entonces el yoga es esta disciplina que nos va a ayudar a poder reaccionar a las circunstancias externas de la manera que nosotros escojamos. Y eso, cuando nosotros reaccionamos de la manera que sí nos gustaría, pues eso también nos saca de problemas y nos evita sufrimiento. ¿Ok? Entonces, les voy a leer también una descripción muy breve. A veces tenemos clases completas acerca de la filosofía Samkhya, pero la filosofía Samkhya habla de la evolución de la naturaleza, que muchos de ustedes ya han estudiado, ¿sí? Y esta es para mí es un resumen de la evolución de la naturaleza, que dice así, dice, la naturaleza les dijo que primero hay pura existencia, que desea manifestarse y se divide en conciencia y voluntad, que más tarde se acoplan. El fruto es el intelecto, que es la capacidad de discernimiento. Y el intelecto se transforma gradualmente en ahamkara, ¿sí? Ahí me voy a detener un momentito, porque después de este ahamkara también surgen los elementos, ¿sí? Pero en ahamkara, hablando de esta evolución, es, digamos que la naturaleza desea manifestarse y para manifestarse viene el ahamkara, y el ahamkara muchas veces se traduce como ego, o sea, nosotros inmediatamente lo asociamos con este ego freudiano, ¿sí? Pero también en realidad ahamkara es esta sensación de yo como entidad, también de yo estar separado. Entonces, pero también este ahamkara, esta sensación de yo existo como una entidad, como una unidad, también es lo que nos da este instinto de supervivencia, de protegernos. Entonces, y bueno, y lo podemos ver, por ejemplo, si no hubiera ahamkara, por ejemplo, en los kleshas no habría abhinivesha, que es el miedo a la muerte. ¿Sí? Y el miedo a la muerte a todas las especies es lo que nos ayuda bueno, a mantenernos vivos, ¿sí? Y también, pues es la evolución, ¿sí? Nacemos, nos mantenemos vivos, nos reproducimos y después ya, bye, muchas gracias, ¿sí? Y también, por ejemplo, dentro de esta evolución, la filosofía Samkhya habla, bueno, de los purushartras, que son los propósitos de la vida. Uno que es o sea, el primero que es el dharma, que es el deber, el camino, ¿sí? Lo que se tiene que hacer. El propósito también se traduce como el propósito que cada quien tenemos en esta vida. Artha, que es la acumulación de posesiones, ¿sí? Ahora, es acumulación, no es exceso ni derrame, o sea, es la acumulación de posesiones que necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Hasta ahí, en realidad. Kama, que es el placer,
¿sí? Cuando hacemos nuestro dharma, nuestro camino, lo que nos toca hacer, podremos acumular ciertas posesiones que nos ayudarán a disfrutar la vida, ¿sí? Aquí hablamos de este placer. Y finalmente es moksha, que habla de liberación. Entonces, bueno, esos son los purushartras. También les quiero mencionar que, por ejemplo, en diferentes libros hay ciertas variaciones de diferentes escuelas. Aún en nuestra escuela de yoga y Iyengar, de un libro a otro, de repente hay variaciones, pero básicamente es esto. Y en algún libro del señor Iyengar, creo que es en El árbol del yoga, también él dice que los primeros 25 años uno se debe de enfocar más en el Dharma, en los siguientes 25 años en Artha, los siguientes 25 años Kama y los últimos 25 años de nuestra vida es Moksha, y que lo natural para el ser humano es vivir 100 años. Entonces, bueno, entonces de este Ahamkara, ¿sí? Llegó este concepto de ser seres individuales, ¿sí? Y no solamente existe en el ser humano, sino también está en las plantas, en los animales, ¿sí? Esta sensación de ser individuo. Bueno, de ahí también en el momento de manifestarse la naturaleza, empezaron a haber diferentes fuerzas. Bueno, en el texto que les leí un poquito, que en el momento que desea manifestarse, la pura existencia se divide en conciencia y voluntad, ¿sí? Conciencia llamamos purusha, ¿sí? Y voluntad es prakriti. Que prakriti en Ayurveda también existe la palabra, pero está como prakruti. Prakriti, digamos que es la naturaleza y, bueno, Purusha es la conciencia, el saber que existo. Y dentro de Prakriti, ahí o sea, están los gunas, ¿sí? Y los gunas, ustedes probablemente ya han escuchado que son sattva, rajas y tamas, ¿sí? Entonces, rajas es esta capacidad de moverse, de crear movimiento. Tamas, por el contrario, es estabilidad, a veces se traduce como inercia, más bien no moverse, ¿sí? Y sattva se traduce a veces como luminosidad, pero también sattva también se puede describir como el equilibrio entre rajas y tamas. Y tanto rajas y tamas tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo, ¿sí? No son ni buenas ni malas, ninguna de las dos. Por ejemplo, una mesa necesitamos que sea tamásica, que no se esté moviendo, ¿sí? De hecho, nuestras piernas, bueno, nuestro cuerpo, de hecho, en general su naturaleza es tamásica. Nuestra mente es rayásica. Y por lo general en la vida, si no hacemos este esfuerzo del que hablábamos para estar sanos, la mente con los estímulos externos cada vez se hace más rayásica y si le damos comida que nos venden en los supermercados, el cuerpo se va a volver cada vez más tamásico. Y en realidad lo que queremos es que el cuerpo se vuelva más rayásico y la mente más tamásica en el sentido de bajar al movimiento, de dejar de moverse, ¿sí? Entonces, que también eso es lo que buscamos con la práctica de yogasanas, ¿sí? Calmar la mente y activar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en las posturas de pie, las piernas están regidas por el elemento tierra. El elemento tierra tiene más cualidades de tamas, es pesado, denso, ¿sí? Y entonces empezamos por despertar las piernas, activar las piernas, ¿sí? Poner un poco de rayas en las piernas. Y entonces, y también buscamos bajar
por ejemplo, bajar la energía de la mente hacia las piernas, que son estables. Cuando nos desequilibramos es cuando aparece la enfermedad. Y también, o sea, la enfermedad es un síntoma que ahamkara, o sea, esta sensación de individualidad está afligida y es cuando el sistema inmunológico se debilita. Y bueno, en Ayurveda también se habla de los tridoshas, que es la constitución de cada quien, ¿sí? No todos tenemos en la misma proporción sattva, rayas y tamas. Y también en Ayurveda, o sea, la Ayurveda reconoce estas constituciones de la naturaleza que las llama Vata, Pitta y Kapha, ¿sí? Vata tiene que ver con el aire, con el movimiento, con todo lo que es ligero, errático, ¿sí? Pitta tiene que ver con el fuego, produce calor, y Kapha tiene que ver con el agua, ¿sí? Es fluidez. Perdón, también tanto el Pitta también tiende a ser seco, más Vata todavía, que lo podemos asociar, bueno, con el viento, y Kapha es húmedo. Entonces, cada uno, no sé si, de hecho en internet pueden hacer test para ver cuál es su constitución. Por lo general, la mayoría de las personas tenemos, digamos, dos constituciones que predominan, ¿sí? Pueden ser Vata Pitta, Pitta Kapha, etcétera. La primera que se nombra es la que predomina. Hay otras personas que tienen un tridosha muy alto, los otros dos más bajos, y muy pocas personas tienen los tres tridoshas equilibrados. Pero siempre nacemos con uno que predomina y nos quedamos con ese toda la vida. En las diferentes épocas de nuestra vida también va a haber unos que se acentúen más que otros. Por ejemplo, en la niñez, como hasta los 12 años, predomina Kapha. Y Kapha, por ejemplo, que les hablaba que es agua, perdón, voy a regresarme un poquito. Las personas en general de constitución Vata tienden a ser delgadas, muy bajitos o muy altos, con piel seca en general, ¿sí? Con sequedad, y también tienden a ser friolentas. Las personas de constitución Pitta tienden a ser como más atléticas, ni muy delgadas ni voluminosas. Y las personas Kapha, perdón, las Pitta también, por ejemplo, tienden a tener la piel clara, pueden ser también pelirrojos. Y Kapha tienden a tener, por ejemplo, la piel un poquito más grasosa, tienden a ser de formas más grandes, más voluminosos o voluminosas. Si hacen ejercicio, pueden ser muy, muy fuertes, pero les cuesta mucho hacer ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, a Pitta, que es fuego, o sea, le gusta la competencia. Kapha le gusta autocomplacerse, ¿sí? Y muchas veces también esto lo vemos reflejado en la práctica del yoga. Por ejemplo, si somos Kapha, ¿sí? Que nos gusta, nos cuesta trabajo empezar a hacer ejercicio, pues preferimos las posturas restaurativas para no cansarnos mucho. Tienden también a ser más flexibles estas personas. Pero en realidad lo que Kapha necesita es movimiento, ¿sí? Es moverse, es salirse del sillón. Y, por ejemplo, Vata, al contrario, Vata, que es movimiento todo el tiempo, lo que más trabajo le cuesta es el no hacer, ¿sí? Permanecer en las posturas.
Y para Pita, por ejemplo, Pita que siempre quiere hacer y todo es intenso, para Pita menos es más. Entonces, bueno, teníamos o todavía tenemos por Zoom clases de yoga para todos, pero en realidad todos necesitamos una práctica diferente, ¿sí? Perdón, y volviendo a la edad, ¿sí? Hasta los 12 años aproximadamente, CAFA aumenta. De los 12 a los 50, Pita aumenta, ¿sí? Que también coincide con los purushartas, ¿sí? De trabajar, de acumular, si es la época de hacer. Y a partir de los 50 años aumenta Vata, ¿sí? Y a partir de los 50 años aumenta Vata, necesitamos comer menos, ¿sí? Cuando en la época de Pita, que también es de hacer, de actividad, de fuego, podemos comer más. Durante como vamos creciendo y envejeciendo y demás, se va aumentando un dosha. Y también, bueno, con el dosha nacemos y ese es el que va a predominar. No se trata tampoco de querer, digamos, quitar los doshas, ¿sí? O de cambiarlos. No lo vamos a poder cambiar porque también debemos tener en cuenta que, o sea, con el dosha también, ahí también va a estar nuestra mayor fortaleza para desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, tampoco se trata de cambiar los doshas, se trata de equilibrarlos. ¿Qué pasa? Porque los doshas se agravan, ¿sí? Si yo soy pita, por ejemplo, entonces estoy acostumbrada a hacer mucho ejercicio, genero calor. Si empiezo a comer muchos alimentos que agravan pita, voy a hacer que pita se desequilibre también y que se agrave, ¿sí? Entonces, lo que sí es, o sea, siempre buscamos equilibrar, como con la práctica del yoga, ¿sí? Si soy pita y tiendo a hacer de más, pues mi equilibrio está en hacer un poquito menos, ¿sí? Si soy kapha, pues a moverme para buscar el movimiento. Si soy vata, a tranquilizarme. Y como les dije, tenemos la tendencia a buscar también lo que nos sale bien, ¿sí? No, como a veces les digo a los alumnos, las posturas que más necesitamos son las que más trabajo nos cuestan, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que nos va a equilibrar. Entonces, bueno, también en estas etapas de la vida, por algo también son estas etapas, ¿sí? Por ejemplo, se dice que Vata, su reacción más inmediata es el miedo, Pita es el enojo y Kapha es el amor. ¿Sí? Pero, o sea, de otro lado, por ejemplo, Vata, el aire, que es más etéreo, también tiene más capacidad de abstracción digamos, es más espiritual, ¿sí? Puede ser más espiritual porque está menos atado también a lo terrenal, pero también se puede ir mucho más fácil, ¿sí? Entonces, por eso también siempre estamos buscando este equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, para las personas Vata, que son aire, seco también en general, les conviene comer alimentos que sean oleosos con aceite, ¿sí? También les convienen las raíces, ¿sí? Que los aten a la tierra, ¿sí? Alimentos también calientes, si son friolentos. Y por ejemplo, a Pita lo que le conviene son alimentos que refresquen, o sea, se tiene que mantener también lejos de los picantes, ¿sí? De la comida picante. Se recomienda también para Pita, por ejemplo, el sabor dulce, pero claro, con moderación y depende de qué dulce. Y por ejemplo, Kapha, que es oleoso, se recomiendan más alimentos secos, también calientes. A Pita, por el contrario, como Pita es fuego, es calor, necesita alimentos más fríos. Entonces,
lo que buscamos todo el tiempo es ir equilibrando nuestra constitución. Por ejemplo, perdón, también CAFA va a tener una tendencia a gustarle mucho lo dulce, ¿sí? Y para CAFA no se recomienda tanto lo dulce, ¿sí? El sabor dulce. Y ahora en Ayurveda también se recomienda que en las comidas haya de los 5 sabores en cada comida para que no nos quedemos con antojo de ninguno. Entonces, los sabores, además de la comida, también ayudan a equilibrar los doshas. También para equilibrar los doshas, bueno, están las posturas, ¿sí? O sea, ¿cómo va a ser nuestra práctica? Por ejemplo, Kapha necesita más saludos al sol. Vata necesita quedarse más tiempo en las posturas. Pitta necesita pasar más tiempo en posturas que refresquen, es decir, tiene que hacer, por ejemplo, más énfasis en las posturas, las variaciones sobre los hombros, flexiones, que hacer más extensiones o Shirshasana, ¿sí? Otra, también, algo que influye también sobre los doshas, también es la hora en que vamos a comer, ¿sí? De hecho, los horarios del día también tienen una connotación y, por ejemplo, cuando mayor poder digestivo tenemos es justo cuando el sol está en la parte más alta, o sea, las 12 del día. Y cuando menos es al contrario, a la medianoche. Pero además también en Ayurveda no se recomienda comer una vez que está oscuro, ¿sí? Entonces también estas horas van a ser más horas en el invierno que no se recomienda comer que en el verano, ¿sí? Porque también ahora con nuestra luz eléctrica todo, o sea, nos hemos desconectado con esos ritmos de la naturaleza. Entonces, también, bueno, y lo ideal es que cuando venga la noche ya hayamos hecho la digestión, ¿eh? Entonces tenemos que, la última comida debe ser aproximadamente unas 2 horas antes de que oscurezca, ¿sí? Entonces, bueno, y también las estaciones del año también influyen, ¿sí? Invierno es Kapha, ¿sí? O sea, es frío, es húmedo. Primavera es más calurosa. El verano también, bueno, aquí nosotros, nuestro verano es caliente y húmedo. Ahora, si se fijan, también estas estaciones cambian dependiendo del lugar donde vivamos. Aquí nuestra primavera es muy caliente y muy seca. El verano es caliente, pero es húmedo. Y el otoño, sí, hay más viento. Por ejemplo, en el otoño se agita Vata. En el verano, con el calor, se agita Pitta o agrava. Y en invierno se agrava Kapha, ¿sí? Entonces, igual, en invierno es el momento para practicar más saludos al sol, más posturas que produzcan calor, más extensiones. El verano es momento para practicar más flexiones, más posturas que refresquen. Y el otoño, por ejemplo, que hay más viento y lluvia, también tenemos que aumentar la práctica de pranayama. Y por ejemplo, también para esos días de viento, las posturas de equilibrio, ¿sí? Puede ser desde Vrikshasana, Ardha Chandrasana, Virabhadrasana 3, equilibrio sobre los brazos, ¿sí? Las posturas de equilibrio nos van también a ayudar digamos, aterrizarnos, a agitarnos menos. Entonces, bueno, tenemos pues muchos elementos para equilibrarnos de alguna manera, tanto el yoga también como que nos brinda el yoga como el Ayurveda. Digo, esto solo es una pequeña introducción, un principio. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún tema que quisieran. Florencia Chamorro dice que otros elementos, además de la alimentación, equilibran los doshas. Lo que hablábamos, bueno, de la práctica del yoga. Y también
también los que llamamos sadhanas, ¿sí? ¿En qué momento del día hacemos las cosas? También eso ayuda a, a equilibrar los doshas también, ¿sí? Por ejemplo, pita, cuando en el momento del día que es más caluroso, ¿sí? En el momento de pita del día, pues es el peor momento para hacer cosas que generen más calor, ¿sí? De hecho, también hay horas del día, ¿sí? Antes de las 4 de la mañana predomina Vata. Antes de las 6 de la mañana predomina Vata. Entonces, lo ideal es levantarnos antes de las 6 de la mañana con esa energía de movimiento, porque de 6 a 10 empieza Kapha. Y Kapha es, o sea, más inercia. Con Kapha nos queremos quedar en la cama. O sea, nos va a costar más trabajo levantarnos a la hora de Kapha que a la hora de Vata. ¿Sí? Después, a las 10, de 10 a 2, viene la hora de Pita. ¿Sí? Y entonces, justo en ese momento, en ese periodo de 4 horas, es cuando debe ser nuestra comida más abundante, porque también es cuando nuestro fuego digestivo es más alto. Y después de las 2 de la tarde, se vuelve a repetir Vata, ¿sí? De 2 de la tarde a 6 de la tarde se repite Vata. Después viene Kapha de 6 de la tarde a 10 de la noche. Por eso también lo ideal es dormirse antes de las 10 de la noche en el periodo de Kapha. Porque después de las 10 regresa otro periodo de pita. No sé si les pasa que de repente se sienten cansados, dan las 10 y ya tengo energía otra vez. ¿Sí? Entonces, a esa hora me va a costar más trabajo dormirme. Y también hay otra cosa que durante la noche el cuerpo está hecho para repararse. ¿Sí? Entonces, también, si el cuerpo, o sea, está haciendo sus funciones, segregando hormonas, haciendo todo lo que tiene que hacer para repararlo, y estamos trabajando o estamos comiendo, si estamos comiendo vamos a digerir muy lento y no vamos ni a digerir bien, ni vamos a dejar que el cuerpo se repare. ¿Sí? Entonces, eh, eso se llama ciclos circadianos, que ahora que los estudian más, pueden saber a qué hora del día producimos más melatonina que nos va a ayudar a dormir, ¿sí? Pues estos ciclos circadianos, justo, claro que, bueno, que hacen ver que la Ayurveda, lo que dijeron hace 5,000 años, tenían razón, ¿sí? O sea, vienen a comprobar en realidad la validez de todos estos conocimientos. Entonces, igual, o sea, tenemos, lo ideal, por ejemplo, es también levantarnos en la mañana temprano, antes de las 6 de la mañana y hacer ejercicio. Bueno, pueden hacer pranayama antes y hacer ejercicio. Sí, el hacer ejercicio también temprano en la mañana ayuda a estabilizar las hormonas, a producir hormonas. Y, o sea, esto es lo que se llama sadhana, ¿sí? En qué momento del día también hacemos las cosas es muy importante. No solo el qué hacemos, pero a qué hora se hace. Y eso, pues es también nos va a ayudar a equilibrar los doshas, ¿sí? O sea, a qué horas hacemos las cosas cuenta tanto como qué hacemos. Porque, bueno, yo puedo tener una dieta excelente, pero si mi comida más grande la voy a hacer a medianoche, pues poco me va a beneficiar, ¿sí? O si de noche, o sea, o llevar una vida en general ordenada, la comida ordenada, pero de noche estoy trabajando y de día estoy durmiendo, ¿sí? Tampoco, o sea, tampoco voy a poder equilibrar los doshas. Voy a estar desequilibrada o desequilibrado de alguna manera. Por eso volvemos un poquito a Ayurveda, es la ciencia de la vida, ¿sí? Porque igual podemos practicar asanas, pero si practicamos las posturas incorrectas
o sea, para la hora, si practicamos extensiones, etcétera, a las 10 de la noche o a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, eh, pues probablemente no pueda dormir, me ponga a trabajar y entonces después al día siguiente no estoy con la energía que quiero tener. Entonces, el empezar a hacer o sea, es importante, pues, ver cuáles son nuestras prioridades, ¿sí? Porque también en el mundo de hoy, eh, pues nuestras prioridades se han visto afectadas, como les decía, tanto desde la luz artificial, que sí es una maravilla, pero también ha modificado nuestro estilo de vida, ¿sí? No sé, de repente alguien cuando vamos a acampar o algo, pues se mete el sol y te quedas un ratito despierto y te vas a dormir porque no hay nada que hacer, ¿sí? Pero en cuanto prendemos la luz, se nos ocurren otras 100 cosas que hacer, porque también pensamos que siempre más es mejor. Y no, en realidad lo que necesitamos es equilibrarlo. ¿Okay? Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios, dudas. Bienvenidos. Esta es de Diana Hackaman. ¿Puedes recomendar un libro o site para los alimentos que son más propicios para cada dosha? Sí, mira, no me he metido mucho, pero seguro Deepak Chopra tiene un site, porque él tiene mucha información en internet. Pero, de hecho, bueno, en Google o en YouTube pueden encontrar también bastantes videos. Y digo, hay muchos libros también de Deepak Chopra, Robert Svoboda, Maya Tiwari, Vasant Lad también. El doctor Vasant Lad tiene mucho escrito y también seguramente tiene su página. En realidad, bueno, para cerrar, nada más quiero decir que el tema de Ayurveda es súper extenso, digo, como el del yoga también. Y pueden igual desde empezar por la alimentación, por su rutina, hay cosas muy simples que podemos ir incorporando en nuestra vida. Y bueno, pues, y también hay mucha información en internet, muchos libros con información bastante sencilla, ¿sí? De hecho, hasta Mira Meta tiene por ahí un libro de yoga, creo que se llama Yoga para la Salud, y tiene un capítulo al principio de Ayurveda. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Qué patologías se podrán desarrollar de acuerdo a dosha? Pues sí, mira, ahí es también otro tema muy extenso y definitivamente sí hay o sea, todas las patologías eh, tienen un dosha que está desequilibrado, ¿sí? Y con cierto, equilibrando ese dosha ayuda, ¿sí? Pero, digo, no te puedo eh, dar una lista, digo, hay listas enormes, ¿sí? De patologías, pero, eh, por ejemplo, Pita, que es fuego, está muy relacionado con toda la parte metabólica, que, que también es el fuego digestivo, pero también con la vista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también pienso un poquito hasta, de hecho, la medicina china es de alguna manera similar un poquito, también habla de equilibrar los elementos, bueno, habla de los elementos, ¿sí? Nomás se explican de una manera diferente, pero, por ejemplo, pita es exceso de calor, ¿sí? Eh, Kapha o sea, kapha tiene que ver también con la humedad, donde hace falta o sobra humedad. Pero kapha es donde hay, vata tiene más que ver con la resequedad, ¿sí? Y también kapha tiene que ver con la fluidez, con toda la parte fisiológica, con los líquidos, con los fluidos. Y vata tiene también que ver con los aires, ¿sí? Con prana, con los vayus, perdón.
Ok, pues entonces ahora sí concluimos. Les agradezco mucho y pues que tengan buen fin de semana. Gracias por estar presentes. Namaskar.